Y ya estamos con nuestro invitado, Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Hola, Cristian, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mara, José Francisco, gusto de saludarlo en esta víspera de feriado, de este primero de mayo. Así es, víspera de feriado. Estamos esperando con ansia este feriado. Sí, es verdad, estamos esperando con ansia, igual que los diputados, parece. Algunos al menos. Oye, Cristian, voy a partir la discusión porque yo sé que obviamente estamos muy pronto de este brutal asesinato a estos 3 carabineros, pero ya se pueden ir dimensionando algunas consecuencias políticas. A tu juicio, ¿qué tanto influye este asesinato en lo que va a ser la agenda de los próximos días y los próximos meses? ¿Le quita un poco nuevamente la batuta al gobierno en materia de seguridad que le intentaron retomar? ¿Cómo te parece que se va a desenvolver las consecuencias de este asesinato? Mira, a ver, yo creo que lo primero, y lo ha dicho todo el mundo, pero cuando le toca a uno formular juicios sobre este tema públicamente, creo que lo primero es lamentar este tan desgraciado episodio que le costó la vida a estos 3 carabineros, servidores públicos. Ahora, desde el punto de vista político, ha sido un remesón importante. Llevamos varios días en que la conversación gira sobre este tema y es natural que así sea, pero lamentablemente quien está un poco en estos tráfagos periodísticos y políticos sabe que las cosas tienden a tener poca perdurabilidad en el tiempo. Las noticias, viene otro hecho potente próximamente y se consume al anterior y así sucesivamente. Entonces este frenesí que estamos viendo legislativo, de actitudes, de declaraciones, va a ceder con el paso de los días. Ya la pausa de mañana de este feriado va a ir generando un poquito de un cierto relantí en esta materia, lo que es muy malo. No lo digo como algo positivo, al contrario, porque pierde la prioridad. Pero yo creo que efectivamente este es un hito o un hecho demasiado grave y contundente como para que no marque un antes y un después. A mí me ha parecido que, si bien la reacción inmediata del gobierno fue una reacción que yo calificaría de correcta, con el paso de los días, todavía son pocos para emitir juicios tan categóricos, pero voy notando una cierta insuficiencia en la reacción. El no aquilatar suficientemente el tipo de medida de respuesta que un hecho de esta naturaleza requiere. Veo al gobierno evitando ciertas medidas, tratando de no caer en ciertas acciones que le implicarían tener que dar explicaciones, ¿cierto?, hacia adentro de la coalición. Vemos las reacciones que se han generado en sectores de izquierda dura, Partido Comunista principalmente, respecto de la situación del general Yáñez. Entonces, no hay que seguir mirando para poder opinar con más fuerza, pero creo que si bien inicialmente, sábado, domingo, hubo una reacción, como digo, correcta, veo que podría llegar a pensar uno de que no se están tomando las medidas suficientes, porque no sabemos si en 3 semanas más, en un mes, por dar una fecha cercana, vuelve a ocurrir algo similar. Y por lo tanto, ahí la cosa cambia radicalmente. En el fondo, como que siento que las fuerzas del oficialismo están apostando a que esto es una cuestión excepcional. Y yo creo que tiene más de escalada que de hecho excepcional, por el contexto en que esta situación se da. Y desde esa perspectiva, porque pareciera que el gobierno, cada vez que ocurre una situación como esta, Cristian, sale con declaraciones como
los vamos a perseguir como perros, nadie va a quedar impune, los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Y al final, en hechos concretos, pareciera no pasar mucho. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Estas situaciones siguen pasando, van cada vez peor, y ya las declaraciones quedan cortas. Entonces, ¿tú crees que vamos a seguir en el fondo a punta de declaraciones sin acciones eternamente? Bueno, eso es un poco lo que decía. Sí, por eso, pero como ¿tú crees que esto se va a seguir en el tiempo así? Es que lo que se requiere hacer es de tal contundencia que me parece que el gobierno no está disponible para acciones de ese tipo. Es decir, aquí habría que tener una fuerza de tarea que estuviera en el territorio, en fin, habría que tomar medidas duras que podrían conllevar situaciones bastante complejas desde el punto de vista de o que la palabra no gusta y no es muy popular, pero desde la represión. Y por lo tanto, a eso hay que estar disponible, hay que respaldar a las fuerzas de orden, de seguridad, en fin, eventualmente, si fuera el caso, utilizar a las Fuerzas Armadas con los respaldos correspondientes. Pero vemos que, como tú bien dices, Mara, esas cosas no suceden porque no están en el registro, no están en la caja de herramientas de este gobierno. Creo que esa palabra o esa frase ayuda a entender mejor. Los gobiernos, la autoridad, resuelve los problemas en general con las herramientas que considera válidas, ¿me entiendes? Y con las herramientas que tiene a su disposición. Pero un gobierno de las características de porque no nos podemos perder, aquí está el Partido Comunista, está el Frente Amplio, sectores de una izquierda radical que han avalado la violencia, que han coqueteado con la violencia, en unos casos, que de alguna manera han estado entremezclados con la violencia. Bueno, esos sectores no tienen, respecto del uso de las herramientas que el ordenamiento legal le otorga a la autoridad, la libertad para usarlas como corresponde, porque tienen complejos, porque hay historias que los persiguen, pero ayer me tocó estar presente en una ceremonia, en una actividad universitaria. La Universidad Diego Portales invitaba al expresidente Felipe González a un evento, donde estaba el expresidente Lagos también, y le preguntaban a Felipe González por este tema. Y decía que las democracias tienen la obligación de defenderse con todas las herramientas que otorga la ley. Él ponía el ejemplo de ETA en España, que le tocó a su gobierno combatirlo fuertemente. Y es un partido, el Partido Socialista Obrero Español, un partido de izquierda, con una fuerte tradición en ese registro, pero dieron una lucha frontal contra las amenazas de estos grupos sin ningún tipo de complejo. Aquí en Chile también lo hizo la naciente democracia que encabezó Patricio Aylwin con hechos tan lamentables como fue, ¿cierto?, el asesinato por parte del Frente Manuel Rodríguez de Jaime Guzmán, un senador en ejercicio. Entonces, no se le está pidiendo al actual gobierno y a las fuerzas oficialistas algo distinto de lo que otras fuerzas políticas de izquierda han hecho. Claro. Lo que ocurre es que nuestros actuales gobernantes son de un registro de izquierda bastante más radical que los casos que acabo de poner de ejemplo. Oye, Cristian, y una de las cosas que vimos cuando ocurrió un hecho más o menos similar, porque había una tramitación de una ley, la ley Naín Retamal, ocurre el asesinato de 3 carabineros en menos de un mes también, el año pasado. Vimos esta imagen donde el gobierno, el oficialismo, había decidido impulsar la propia ley Naín Retamal, y el presidente del partido del gobierno en que milita el presidente de la República estaba protestando afuera, y eso marcó como un hito de esta diferencia entre las almas del gobierno y generó bastante tensión.
¿Te parece que se va a repetir esa situación a propósito de la situación que has descrito tú? ¿Que esto va a tener algún tinte de diferenciación, especialmente cuando estamos inmersos también en una carrera electoral donde pareciera que, bueno, las personas lo manifiestan en la encuesta, que la seguridad es un tema prioritario y le importa mucho al momento de tomar decisiones de este tipo? ¿Ves algún ánimo del socialismo democrático, por ejemplo, de desmarcarse de estos afanes o de estas dudas que plantea, por ejemplo, el Partido Comunista? Mira, yo creo que en estos primeros días post asesinato estamos viendo más cohesión, ya tiene más costo desmarcarse y ser más contrario a medidas represivas o al uso de la fuerza que otorga la ley. Pero a medida que los días vayan avanzando, simplemente 15 días más, por ejemplo, esa unidad se ve hoy día, como dice Mara en las declaraciones, se va a ir perdiendo y cada sector o subsector dentro del oficialismo, a lo menos hay dos, van a ir sacando sus propias posturas, y vamos a escuchar argumentos como no hay que legislar en caliente, bueno, un poco lo que hizo la diputada Orsini, pero lo vamos a ver más extendido, porque estos son temas que a la izquierda no les gustan. Las reglas del uso de la fuerza, el Ministerio de Seguridad, la ley de inteligencia, sí, por favor. Mientras ocurre esto, Chile no cuenta con un sistema nacional de inteligencia. Por lo tanto, estamos ciegos frente a este tipo de situaciones para preverlas. Habría que haber sido adivino para suponer que algo así podía ocurrir, porque al final se dispone de tan pocos medios en esa materia que no tenemos antenas, por decirlo de alguna forma, y una ley que se está reactivando, que ha costado un mundo sacarla, como la ley del Sistema Nacional de Inteligencia, no voy a decir que duerme, pero dormita en el Congreso. Entonces, tienen que ocurrir cosas como esta para que algo así se active. Yo creo que la amenaza, como dices tú, José Francisco, en materia de seguridad, está más que desatada, y todos estos instrumentos ya están atrasados respecto de la necesidad que el país tiene en materia de crimen organizado, de narcotráfico, de terrorismo, porque nadie podría sorprenderse que haya ocurrido algo así en esa zona del país donde ocurrió el asesinato de los carabineros. Esto viene incendiándose y viene muriendo gente hace mucho rato. Claro. Sí. Se nos olvidó la familia Luxinger-Mackay, se nos olvidó lo del Molino Grolmus, se nos olvidan los centenares de camiones que se queman cada vez que ocurre algo. Corríjanme ustedes, pero yo no creo estar perdido si digo que hace pocos días atrás, antes de este fatídico asesinato, se habían quemado una cantidad importante de camiones cuando se anunció la condena pero ya la sentencia condenatoria de Yaitul. Y se quemaron, no sé, creo que 14 o 15 camiones, y a los 4 días pasa esto que ocurrió en la madrugada del sábado. Entonces, no nos debiera sorprender. Y para lo que ya estamos enfrentando, el Ministerio de Seguridad, la Ley de Inteligencia, las RUF y todos estos instrumentos legales son más que necesarios y están atrasados, no cabe ninguna duda. Porque, por ejemplo, en este minuto, no sé, esas indicaciones del Ministerio del Interior que hablaban de la variable de género para las RUF parecen un chiste de mal gusto. No, una vergüenza, sí. Pero eso estábamos discutiéndolo, Mara, hace menos de un mes. Claro. Y después hubo que retirar la indicación precisamente por absurda, pero a alguna autoridad, digamos al ministerio, a la ministra, hay que decirlo, patrocinaron esa indicación como una opinión oficial del propio gobierno. Entonces, es no entender dónde estamos parados, porque repito, lo del sábado siendo muy, muy, muy lamentable y teniendo una puesta en escena, como se ha dicho, parece distinta en algunos aspectos, pero es en la consecuencia de un proceso que ya viene hace mucho rato en el sur del país.
Sí, totalmente. Sabemos que el crimen organizado viene desde el año 97 en la macrozona sur y en los últimos años ha ido aumentando y hemos tenido víctimas fatales constantes en los camiones, en los predios, en las forestales y en las propias casas de muchos trabajadores. Algunos baleaban sus propias camionetas en los traslados. Cristian, yo también te quería preguntar un poco, para ir analizando la conducta, hablemos un poco de la retórica del gobierno en base a este tipo de situaciones, porque justo al mismo tiempo que estamos viendo la situación de estos 3 carabineros, vuelve a surgir el tema de Luis Castillo, uno de los indultados por el presidente Boric, y la ministra Vallejo sale con un discurso de que, bueno, los indultos no son para siempre y uno no puede ser adivino de que estas personas no van a volver a delinquir. Y uno dice, pero es una persona con un prontuario gigante, donde Gendarmería dio un informe en el cual recomendaba no indultar, no cumplía con los requisitos. El gobierno, el presidente, lo indulta igual, termina después metido en un secuestro y hoy día está siendo procesado por otro tipo de delito. Entonces, al final pareciera más unos discursos para la galería, pero no realmente entender la necesidad de cumplir con la norma, meter a los delincuentes que corresponden en la calle y bajar un poco las consignas ideológicas que tanto daño están haciendo a la seguridad nacional. Mira, a ver, yo creo, como decía recién, este es un gobierno que en su línea fundamental no comparte no cree en el uso de ciertas herramientas para el combate al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no cree ideológicamente, por distintas razones que creo que son fáciles de deducir. Ahora, eso no significa que esté bien, pero es así. Desde la mirada política, ideológica que ellos tienen, en el fondo, aquí la lectura que hacen no los lleva a tener una relación fluida, ¿cierto?, con ese tipo de herramientas. Y segundo, ya cuando la situación traspasa los límites de lo ideológicamente aceptable, por decir así, porque cuando ya matan a 3 carabineros, como ocurrió, ya uno no puede decir, mire, que esto no me gusta ideológicamente, lo que yo tendría que hacer. No, yo creo que ahí viene otro problema, y que ocurre cuando que es la ineptitud para hacer lo que hay que hacer. Son cosas distintas. Una es tener sesgo ideológico para ciertas acciones, y otra cosa es cuando ya las acciones se hacen inevitables, absolutamente inevitables, no tener la capacidad, la aptitud, la competencia para ser exitoso en el uso de las herramientas que la legislación vigente pone a disposición. Y ahí estamos en otro problema. Ahí estamos en otro problema, que es un problema que atraviesa un poco parte importante de este gobierno, que es la falta de gestión. Tal como hay falta de gestión en distintas áreas de la actividad pública que le toca intervenir o promover al gobierno, en la materia de seguridad pasa exactamente lo mismo. Es un desafío complejo. Nadie va a decir que esto sea este es un ramo difícil. Es probablemente el ramo más difícil que le toca hoy por hoy a cualquiera sea el que gobierne. Pero además le toca a un sector que, repito, tiene sesgo ideológico en esta materia. Entonces estamos frente a un cóctel perfecto. Sesgo ideológico más ineptitud en la gestión de los temas de seguridad. ¿Quiénes son hoy día las personas que están encabezando la lucha contra la seguridad en Chile? La ministra Toá podrá ser una buena dirigente política, en fin, pero no es una experta ni una persona que conozca temas de seguridad. El subsecretario de Prevención del Delito, Tesoro Vergara, que no ha destacado precisamente por prevenir los delitos. Yo diría lo más destacado del lote es probablemente el subsecretario Monsalve, pero el subsecretario Monsalve tampoco es el sheriff de la comarca, digamos. Era diputado, antes había sido concejal por la comuna de Los Álamos, pero en fin, ¿dónde está la unidad dentro del gobierno que lleva estos temas?
No la hay. No hay expertise. El mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista, es decir, el Frente Amplio no tiene gente en este tema, y el Partido Comunista, más vale que la que tenga, no la incorpore, porque son personas que más bien han estado en la lucha armada más que en otra cosa. Y en el mundo del socialismo democrático, los que entendían de este tema están ya bastante retirados. Ellos dieron una pelea en los primeros años del retorno a la democracia, pero no vemos que hoy día estén consultando a los Marcelo Schilling, a los Arboe, a los Jorge Burgo y a todo este mundo de gente que, por ejemplo, rodeó la famosa y conocida oficina, que fue la instancia que se articuló para terminar de desbaratar los movimientos terroristas de comienzo de los 90, Frente Manuel Rodríguez y el movimiento juvenil Lautaro. No, y ahí que... En esa condición estamos, digo, muy en un ambiente muy adverso. No, y ahí, entre otras cosas, están alejados, no solamente porque son parte de otra generación, algunos incluso no, pero también están políticamente alejados. Y quizás también es parte de lo mismo, es una muestra más de lo que señalabas tú, Cristian, como estas personas a las que tienen expertise en esta materia, por algo hoy día no son parte del gobierno, pero tampoco son parte de los partidos oficialistas, han dado más bien un paso al costado y es más probable encontrarlos en amarillo, en demócrata, que en los partidos oficialistas. Mira, yo creo, honestamente, y para ir cerrando, porque probablemente estamos sobre la hora ya, pero creo que para este gobierno todos estos temas de seguridad, de orden público, son una verdadera pesadilla, una pesadilla. Yo no digo que haya un gobierno al que estas cosas le gusten, porque a nadie le pueden gustar, sobre todo cuando hay víctimas humanas, pero este es el teatro de operaciones, este es el escenario que un gobierno de estas características ideológicas es el que menos habría querido encontrar, y convengamos que es probablemente después del estallido, que fue un momento así como culminante, probablemente es el periodo de nuestra historia más reciente, si no de los últimos años, en donde este tema se ha desatado de una forma brutal. Entonces, yo creo que nunca imaginaron que iban a llegar al gobierno a tener que hacer esta parte de la pega. Y como alguien dijo por ahí, escuché y leí el fin de semana entre tantas declaraciones, cuando uno toma la decisión de llegar al gobierno como fuerza política o como candidato, tiene que estar consciente de que le puede tocar un registro muy amplio de cosas en las que va a tener que intervenir. Y vámonos a la más superior, una guerra. Claro, evidente. Si uno no está dispuesto a encabezar a su país y organizarlo para enfrentar un conflicto bélico, si es que así ocurriera, uno no tiene que definitivamente presentarse a esa instancia de poder ni ser elegido, porque tiene que saber que dentro de las cosas que le puede tocar está, por ejemplo, esta, ¿cierto? Sí. Y aquí va a haber que tomar decisiones ingratas, incómodas, impopulares. Y eso hay que tener la voluntad, la fuerza, la experiencia también, claro, la experiencia para tomarla. Si no, señor, dedíquese a otra cosa, no dedíquese al comentarista, a ser comentarista político, dedíquese a la ciencia política, dedíquese a escribir libros sobre política, pero no busque ser actor de la política, porque la política implica tomar decisiones. Claro, tal cual. Bueno, Cristian, te queremos agradecer por estar con nosotros nuevamente. Siempre es un placer conversar contigo los martes sobre nuestros temas de actualidad y contingencia. Agradecerte haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Que tengan un buen festivo de 1 de mayo. Igualmente, gracias, tú. Cristian. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en la 92.1.